Continuando con los protagonistas del teatro independiente, hoy nos convoca un actor, director, dramaturgo, que tiene más de 30 años de trayectoria como profesional del arte dramático. Él nació en Montevideo y actualmente vive en Buenos Aires. Es un placer para mí poder encontrarme esta tarde con Jorge De Vita. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, perfecto. Más en Bueno, esta situación, estar bueno, conversando, siempre uno está conversando. sí, es la manera que tenemos en este momento de por lo menos poder contactarnos, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es importante, por lo menos tener este medio. Sí, sí, totalmente. Bueno, Jorge, vos naciste en Montevideo, comenzaste allí la actuación, digamos, comenzaste ahí a hacer teatro. Sí, mira, yo soy del 62 y en el 75 empecé a estudiar teatro. En 75, 76, por ahí. Ahora no lo tengo perfectamente claro, pero por ahí fue. Tenía 15 años cuando, o sea, ese año cumplía 15. Yo cumplo en la mitad de año, en agosto. Ujú. Entonces, cuando empiezan las clases, tengo un año más, un año menos de los que debería. O sea que empecé con 14 y seguí así. Y en realidad yo empecé en el Teatro de la Universidad, en Montevideo, Claro. porque el Teatro de la Universidad tenía un plan piloto. Allá en la escuela municipal tenías que terminar primero el secundario y después ingresar a la escuela municipal. Y eran 4 o 5 años. Entonces, cuando terminabas la carrera, tenías 25, 24, 25 años, entonces no había actores más jóvenes. Por eso el teatro de la universidad dijo, bueno, hagamos esta propuesta. Mientras estás haciendo el secundario, Sí. vas haciendo a la par la carrera y entonces cuando tenés 18 años te recibís de las dos cosas. Ajá. Entonces había actores recibidos más jóvenes. Bueno, yo Claro. entré en esa, digamos. Entré sin saber absolutamente nada de teatro, porque además jamás había ido al teatro. Yo vengo de un barrio de obreros, Ujú. donde la cuestión teatral y la cultura eh, no era una primera necesidad. O Claro. sea, la primera necesidad era sustentar el hogar y poder estudiar lo máximo que se pudiera en ese momento. Y estábamos en dictadura militar, por supuesto, desde mis 11 años hasta que ya estaba acá en Buenos Aires. Claro. Eh, Así que todos mis estudios fueron en dictadura. Ujú. Imagínate que el secundario era una tristeza. Y cuando descubrí el teatro, con profesores maravillosos que habían sido actores de la Comedia Nacional, de Montevideo, de Uruguay, y que tenían una amplitud de cabeza increíble, a mí me explotó el bocho. Claro. Porque las clases de literatura, de filosofía, de historia del arte, de historia del teatro, que seguíamos más o menos en paralelo al secundario, en el secundario, bueno, eran los programas de estudio que facilitaba la dictadura, así que era solamente escuchar, incorporar y no decir ni mu. Nada, sí, Y sí. en el teatro discutíamos y se ampliaban los caminos y bueno, creo que en ese sentido a mí el teatro me salvó la cabeza, de alguna forma. Ujú. y, y descubrí en el teatro algo que era mucho más interesante y mucho más apasionante de lo que yo pensaba que era el teatro antes de empezar a estudiar. Así que desde que estuve ahí no me bajé más de los escenarios. Debuté profesionalmente en el año 79, todavía sin haberme recibido, porque en el interín de no saber nada uno se va dando cuenta, se va abriendo y te das cuenta que llegas a un techo que no vas a poder traspasar. Y bueno, y a mí nunca me interesaron los títulos ni estas cosas. Entonces dije, bueno, me voy de acá y me voy a estudiar a otro lugar donde sé que el techo es más alto, ¿viste? Ajá. Así que bueno, no estoy recibido del teatro de la universidad. Tampoco del otro curso que seguí después. En realidad nunca me recibí de nada. Pero creo que descubrí que toda mi estructura mental eh,
y mi espíritu estaba creado desde un principio para hacer teatro. Así A lo que, mejor suena como muy rimbombante, muy vanidoso, sí, pero pero no, bueno, no, pero es es lo que interesante porque vos de no conocer nada, digamos, cuando llegaste ahí, dijiste, esto es lo mío, o sea, esto es para mí. sí, y no creo que haya sido casualidad que me acerqué al teatro, Claro. porque me podía haber acercado a cualquier otra cosa, pero fue al teatro, ¿no? ¿Y a Buenos Aires, en qué año llegaste? Bueno, te cuento cómo vino la mano. En mi barrio había un teatro municipal que estaba Ujú. cerrado hacía años y lo tenían para guardar las escobas y los carritos de los barrenderos y esas cosas, ¿viste? De depósito. Sí, Entonces yo me enteré que había una comisión directiva del teatro integrada por leones, rotarios y los clubes de fútbol del barrio, y fui a hablar con el presidente. Pero la comisión no funcionaba para nada, no hacía nada. Y con mi carnet recién adquirido de la Sociedad Uruguaya de Actores, de la SUA, fui carnet en mano y le digo, es un despropósito que el teatro, yo 19 años, 20 años, y me escuchó hablar de todo lo que se debería hacer en el teatro y finalmente me dijo, bueno, sí, dale. Y yo en realidad iba preparado para que me dijera que no y me sacara a patadas. Así que bueno, tuve que hacer de tripa corazón y empezar a idear qué podíamos hacer. Y entonces, bueno, llamé a unos amigos que también hacían teatro, armamos un elenco estable, armamos una pequeña escuela de teatro del Teatro Florencio Sánchez en el barrio y empezó a funcionar. Pero cuando se dieron cuenta que estaba funcionando, quisieron achicarnos las ganancias, que te mm, imaginarás que no eran unas grandes ganancias, ¿no? Era algo barrial. Y bueno, hubo una discusión y bueno, y me fui. Con unos epítetos y unas mandadas a ciertos lugares que no voy a repetir ahora, pero me fui. Te digo, Y te quedé sin digo, trabajo. perdón, te digo Sí. para que no sepas que te pasó a vos mismo. Yo pertenecía a un grupo de teatro acá en Chacabuco y vos Ajá. sabés que conseguimos, no había sala en ese momento para hacer teatro, conseguimos un lugar bastante céntrico, pero que estaba abandonado hacía muchísimo tiempo. Hablamos con el dueño y le Sí. dijimos que si nosotros nos arreglábamos, que conseguíamos algunas sillas y le pintábamos el local y le arreglábamos el baño, si nos permitía hacer teatro. Sí, sí, dice, perfecto, dice, no hay problema, dice, ustedes hagan, dice, basta que me paguen la luz, dice, no hay problema, dice, métanle, dice, total, yo lo tengo ahí, pero abandonado. Bueno, pintamos el local, arreglamos los baños y logramos hacer una sola obra de teatro, porque cuando queríamos hacer la segunda, lo alquiló porque, claro, estaba bien el local, se lo habíamos arreglado y nosotros quedamos en la calle. Así que fíjate que realmente Sí, bueno, sucede en todos lados. claro, claro. Y bueno, y esto fue en el año 83, Ujú. por agosto del 83. Y quedé sin laburo porque mi laburo básicamente era ese, dar clases de teatro, hacer obras, dar funciones, y era con lo que tanto yo como mis compañeros nos arreglábamos la vida, nos buscábamos la vida. Sí, sí. Y empezamos a buscar laburo, y en Montevideo en esa época había 13 salas de teatro, cada una con su elenco, agarrados con las uñas, nadie se iba del elenco, no había cupo para que nadie más entrara, o sea, en ningún lado conseguíamos laburo. Y finalmente, bueno, con otros dos, una actriz y un actor de mi camada, decidimos venirnos a Buenos Aires. Es más grande, debe haber más posibilidades, pensamos. Así que, A probar suerte. fíjate que en cuestión de 2 meses quedamos en la lona total, de modo tal que nos vinimos a Buenos Aires haciendo dedo, porque Mm. no estábamos en la lona, abajo de la lona estábamos. Así que bueno, así fue como llegué en septiembre del 83 a Buenos Aires. Mis dos compañeros se volvieron a Montevideo con el tiempo y yo me fui quedando, encontré primero, bueno, un trabajo normal y común y silvestre para sustentarme, y a partir de ahí empecé a buscar trabajo en teatro. Y el primer elenco en el que estuve fue en el elenco single de Hebraica, en Ujú. la Sociedad Hebraica en allá.
Y estuve un año ahí, donde más o menos me acomodé mentalmente también a- a este trasplante que había hecho de golpe de- no solamente de Montevideo, que es una ciudad pequeña, sino de mi barrio, que es un pequeño barrio satélite en los alrededores de Montevideo, Claro, a Buenos Aires, que es, para nosotros en ese momento era Manhattan, ¿entendés? Era eh, la ciudad más grande del mundo. Y bueno, hubo al principio un desacomodo psicológico y espiritual y de extrañar y de tener que, por ahí por primera vez en la vida, tener que bancarme totalmente solo, porque hasta mientras vivía en Montevideo vivía en casa de mis viejos. claro. Y bueno, me fui acomodando, me fui quedando y fui pasando de un elenco a otro, siempre en teatro independiente, hasta que armé mi propio elenco en el año 93. Se llama Teatro Popular Rastros, Ujú. que si te fijas en todos mis videos, siempre hay Sí, una presentación con un poquito del Teatro Popular Rastros. Y bueno, seguí laburando toda la vida. Después, no solamente con mi elenco, que yo armaba, dirigía eventualmente para cada obra, y algunos siguieron, otros se iban, sino trabajando en otros elencos también, ¿no? Como actor, como director. y también Y así llegamos a este diste momento. clases también en ese momento o no, o directamente Acá actuabas en y Buenos dirigías. Aires sí, también di clases, tuve un pequeño estudio en los años 80, casi 90, un pequeño estudio de teatro en Pompeya, en una galería en Pompeya, que duró poco tiempo. Pero después estuve, bueno, en Madres, en la universidad, di clase, tenía un curso anual y Ujú. tenía un curso de verano, que era diciembre, enero y febrero, que era preparatorio para el curso anual, por lo general. Allí daba clases de dramaturgia, dirección y puesta en escena y actuación. Las tres cosas, con tres Mm, miradas. este, eh, por supuesto que era somera, porque no se podía profundizar en las tres en tan poco tiempo, claro. pero era un acercamiento a la actuación, un acercamiento a la dirección y a la dramaturgia. Y lo hice durante 2 o 3 años. También el curso trimestral, que preparaba para ese curso anual. Y después, en un momento en que en Madres hubo un éxodo, bueno, se fue la gente de Serrano que tenía la carrera trimestral, trianual de teatro, y entonces el tercer año había quedado vacío, no había quien lo diera. Como yo estaba ahí, me lo ofrecieron a mí, así que terminé el tercer año de la carrera, que terminó en realidad un solo alumno de Mira vos. Mercedes. Y sí, Y después estuve dando clases en centros culturales hasta 2005, porque en 2005 necesité yo dejar de dar clases, porque eso me tenía muy ligado permanentemente a la teoría y permanentemente a las bases, y entonces yo necesitaba alejarme un poco de eso y investigar yo, dentro mío y fuera mío, eh, para, no sé, ir hacia otros lugares, ¿no? claro. Y sentía que el dar clases me tenía ahí, en la base, en la raíz del árbol, sin poder llegar a las ramas más altas. Y bueno, así que 2005 fue el último año que di clases. Ahora estoy como con ganas de arrancar de nuevo, pero bueno, justamente ahora no puedo, así que no se Claro. puede. Y de ahí en más, entonces seguiste con lo que sea actuación, dirección y bueno, Actuación, dirección, estrené algunas obras mías. Obras mías estrené, creo que 5. Y mm, anduvieron muy bien, con poco público, porque viste que los independientes no tenemos como sostenernos mucho tiempo en cartel. exacto. Siempre aparecen algunas cosas que hace que, que se te seque la planta, porque en realidad cuando no es que no tenés guita para seguir bancando el teatro, un actor que consiguió algún personaje rentado y uno no le puede decir que no, y en el reemplazo ya se te fue un montón de tiempo y por lo general no lográs reponer.
Salvo con una sola obra, estuvimos un año entero, incluido en ese año 2 meses en Mar del Plata, y anduvo muy bien, con muy poca promoción, porque se generó un trato boca a boca que nos mantuvo en cartel. ¿Cuál era la obra? La obra con el peor nombre del mundo, se llamaba Muere, Trollo, Muere. Y era todo lo contrario de lo que decía el nombre, por supuesto. Sí, Es un sí, sí, sarcasmo. sí, me imagino. Pero anduvo muy bien esa obra, muy bien, muy bien. Y estrenamos en el año 2000, por junio creo, y estuvimos hasta abril o mayo del año 2001. Ujú. Y enero y febrero en Mar del Plata, un día a la semana. Así que bien, bien. Y bueno, Bien, el sí. año 2020, que nos agarró a todo esta bendita pandemia, ¿vos estabas por estrenar algo? ¿Te quedó algo pendiente? Yo estaba por estrenar, en realidad era un reestreno, una reelaboración de algo que yo ya había hecho antes. Ujú, Era sobre textos de Marguerite Duras. eh, lo que ella había escrito era una nouvelle, que es como un cuento largo, no muy largo. Viste que en francés un cuento mediano así se llama nouvelle, y la sí, novela no sí, se sí, llama sí. novela. Este, y ella lo había escrito en un periodo en que ella estuvo en un coma alcohólico, ¿no? Ujú, Cuando salió de su coma alcohólico, ella en esa época vivía con un flaco que era gay, pero vivía con ella y creo que tenían sus encuentros. Y ella cuenta en su biografía que cuando le aflojaban el coma alcohólico, porque viste que cada tanto hay que despertar a los pacientes que están en coma, lo único que veía era este hombre cuidándola. Y después claro. volvía a caer en el sopor del coma, ¿no? Entonces, cuando superó esto, escribió una obra donde hay una mujer que está inerte y un hombre Ujú, eh, que habla por las palabras de la mujer, pero en realidad la mujer está siendo hablada por el hombre. Es muy interesante, es muy enrevesado, y yo de todo esto saqué una obra de teatro que primero tenía 4 personajes, eh, que era este hombre y esta mujer cuando eran jóvenes, y este mismo hombre y esta misma mujer cuando eran grandes. claro. Entonces, los grandes narraban su vida y los jóvenes eran los que actuaban. Ujú, Entonces, toda la obra era narrada por los 2 actores, y en esa narración había diálogos incluso entre ellos. Bueno, me costó tanto conseguir el elenco que tuve que bajarla a 3 actores. Entonces solamente narraba el viejo y la parejita joven era la que iba actuando. Porque claro. además la narración del viejo, que era su recuerdo, la mayoría de las veces no tenía que ver con lo que realmente había pasado. Porque los recuerdos son así, uno recuerda eh, no el hecho en sí, sino Sí, lo que le pasó con el hecho, ¿no? exacto. Y entonces daba todo ese juego dramático. Bueno, como finalmente la chica se fue, entonces reescribí la obra para el joven y el viejo con una muñeca tamaño natural, de trapo, eh, con la que interactuábamos los dos. Entonces, el viejo narraba, el joven lo vivía con la muñeca, pero el viejo también estaba con la muñeca en algunos momentos. Bueno, fue muy interesante. Claro. Esa versión la estrenamos. La estrenamos y un sábado, y el miércoles siguiente el flaco me dijo, mirá, lo lamento, pero me ofrecieron otro trabajo, qué sé yo, y se fue. Buah. Y yo quedé con el teatro contratado por un mes, otras 3 funciones, y Y dije, quedaste bueno, con la muñeca. claro, y si no lo hago, pierdo el seguro de sala, y si la hago, y bueno, no pierdo nada. Así que en esa semana me aprendí mis líneas y las del flaco, y entonces hice yo los 2 personajes, de joven y de viejo, Claro. transformándome en escena a vista del público en joven y viejo, diciendo los 2 textos. Fue una locura, pero en esas 3 funciones lo rearmé todo,
y después hice una función más para sentir que lo había terminado, porque si no era una frustración enorme. Y bueno, y ese espectáculo quedó en la nada, porque que te dejen así es horrible. Y Y sí. bueno, y el año pasado estaba reelaborando ese mismo espectáculo, pero ya más pulido, sin tanto apuro, para reestrenarlo, y otra vez no pudo ser. Así que dije, bueno, este espectáculo, listo, ya está. No voy a insistir con esto porque evidentemente Marguerite Duras desde algún lugar me está diciendo que no. Este, Así que en este 2020 que pasó, me enganché en otros proyectos personales, en mi casa, en soledad y eh, desde la carencia total, porque hice algunas cosas en video para YouTube, pero filmado con el celular, editado en el celular, y, y totalmente improvisado, improvisando incluso la estructura, el avance estructural de la cosa, porque hice una pequeña miniserie de 12 capítulos que tienen entre 3, 6, 9 minutos cada uno. Creo que los 12 los ves en una hora, que se llamó Don Pedro al ataque, que era la historia simplemente de un hombre grande que el hijo se lo trae a la casa en la provincia por la cuestión de la cuarentena, y está desesperado porque perdió su independencia y sus ganas de vivir, ¿no? Claro. Y, y después fue evolucionando y hubo necesidad de que apareciera un hijo, que también lo hice yo, y entraba en diálogo con él y todo, y hubo necesidad de que trajera al otro hijo, así que hice los 3 personajes, y después hubo un problema entre los hijos, y finalmente el viejo se pudrió y se fue de nuevo a la capital, a su casa, a seguir la cuarentena. Eh, una cosa un poco humorística, un poco para pensar, pero a mí me representó un raje por el lado de la salud, porque estar Exacto. encerrado todo un año sin tener ningún contacto con la actuación, a mí me hubieran internado, ahora estaría en el Borda seguramente. Sí, sí, yo ya te digo, te sigo siempre por Facebook, por YouTube y vi que has estado todo el año haciendo, bueno, ya Ujú. sea esos monólogos o también canciones y poesía y Sí, cuentos con lo que vos decías acompañando y realmente te puedo asegurar que sí, que nos estás acompañando porque es lindo escuchar a veces así, yo llego a la tarde después del trabajo y me prendo en Facebook y veo tus videos y bueno, por lo menos es un acompañamiento más, ¿no? sí, cuando empezó la cuarentena, que fue el 20 de marzo del año pasado, yo dije, bueno, serán 15 días y qué sé yo, después se decretaron otros 15 días, ¿te acordás que iba avanzando así? Sí, El 16 de abril yo no daba más. Yo pensé que se había terminado el mundo ya y dije, bueno, y ya está, no voy a hacer nunca más nada. Y empecé a sentir que estaba solo, porque además yo vivo solo en mi casa, ¿no? Mi casa está al fondo de la casa de mi vieja, pero mi vieja vive sola en su casa y yo vivo solo en la mía, no es que estamos todo el día ahí. claro. Y, y pensé qué falta hacía la compañía. Por eso dije, bueno, no sé, voy a acompañar a quien le haga falta. Y empecé todas las noches grabar una canción o una poesía o un cuento para acompañar a los demás y para también sentirme acompañado yo, y para sentir que estaba haciendo algo que a lo mejor podía ser esencial para una sola persona, aunque sea, ¿viste? Eh, y bueno, pensé que iba a ser un par de meses más y después se fue estirando y ahora el 16 de abril se cumple un año que yo durante todas las noches he ido, sin faltar una, he ido grabando un cuento o una canción o poesía. Sí, sí, te digo, Creo, porque hasta hace unos días dije, bueno, cierro el año y ya todo empieza a abrirse. Pero ahora estamos otra vez como
como al principio del año pasado, así que no sé hasta cuándo seguiré. Y sí, sí, pero te digo que lo que vos decís es muy importante. Yo también vivo solo y para mí es importante tener esa, esperar a la noche, digo, bueno, a ver qué grabó, qué grabó Jorge y ya escucho, miro y bueno, realmente es una compañía. Y yo esto que hago de charlar todas las semanas con algún teatrista también es como para estar acompañado y conocer un poco más de lo que la trayectoria de cada uno, ¿no es cierto? Así que, bueno, pienso que también es un granito de arena como para aportar mientras estemos Por supuesto que sí. con esta pandemia. Es importante que nos conozcamos entre todos, porque realmente no nos conocemos, prácticamente no nos conocemos. A lo mejor algunos nos conocemos de nombre o de habernos visto pasar por algún lado, pero no conocemos nuestra forma de pensar, no Claro. conocemos qué es lo que hacemos realmente, ¿no? Bueno, ahora no hacemos demasiado, pero eh, lo que sí, ahora estamos tratando de organizar una unión a nivel federal. Esto es una unión que se llama UTIA, a lo mejor escuchaste hablar Justamente, sobre. mira, te iba a preguntar de eso, que me hables un poco de UTIA, Ajá. porque mucha gente por ahí no conoce cómo es el tema. Sí, esto arrancó a raíz de que muchos actores de teatro, yo más o menos siempre he tenido algún laburo, alguna changa por aquí y por allá para poder sostenerme y para poder invertir incluso en hacer teatro. Claro, Cuando vos sabés que cobrás lo de tu función y no te da para mucho, y a veces ni siquiera sacás lo que invertiste en producir. Entonces, pero por eso siempre mantuve una changa, un laburo aquí y allá, ¿viste? Pero hay mucha gente que su trabajo normal, a lo mejor de toda la familia, era dar clases, hacer funciones, y esa gente ni bien empezó la cuarentena, ya se quedó sin nada. claro. Y empezamos a descubrir que no somos los 4 o 5 mil actores que están en la Asociación Argentina de Actores. Empezamos a descubrir que somos alrededor de 80.000 actores en todo el país. Y que además, si en Capital y Provincia de Buenos Aires empezamos a estar mal, ni bien empezó la cuarentena, imagínate lo que es en el interior del país. Y toda esta situación, digamos que es como que iluminó unas carencias que venían de arrastre de muchísimos años antes. El teatro independiente está totalmente dejado de la mano de Dios, por decirlo de alguna Desprotegido. forma. Mm, De la de Dios y de la del Estado. sí, Y empezamos a preguntarnos por qué, si somos trabajadores, el Estado no nos reconoce como trabajadores de la cultura. Porque cuando empezó la cuarentena, yo cobré durante el año pasado un ATP por el lugar donde trabajaba como masajista. Y a mí nadie vino a preguntarme si yo tenía, si tenía formación de masajista. claro. Ahora, para darnos una miseria desde la cultura, te hacen unas encuestas que por poco tenés que decir qué fue lo que cenaste el día que hiciste tu primer clase de teatro. Sí, ¿Y por qué? Otros trabajadores no tienen que dar cuenta de su oficio, nosotros sí. ¿Por qué? El Estado nos está diciendo vayan a laburar de otra cosa o algo así. Yo no quiero pensar que sea así, porque el 90 o 90 y pico por ciento de la cultura de todo el país se asienta en el teatro independiente. No sí, está la cultura en el teatro comercial y a veces mucho menos en el teatro oficial. No por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de cantidad. El teatro oficial no produce como para sostener la cultura de un país. exacto. Esa cultura está sostenida por el teatro independiente. Somos trabajadores esenciales de la cultura. Entonces, por eso empezamos a armar UTIA. Y UTIA está siendo federalísimo. Todos los viernes se hace un conversatorio con representantes de las diferentes provincias. Sí, Ya sí. vamos por el
10º conversatorio, ya con 10 provincias distintas, y enterándonos de los problemas que va teniendo cada región, ¿no? Los actores, y no solamente los actores, porque UTIA apunta a todos los teatristas, actores, directores, técnicos, todo el que está dentro, porque somos mucho más que los actores. Sí, por supuesto. Y además, estamos haciendo, eso nos dio la fuerza, esta gran unión, como para poder presentarnos en el Ministerio de Cultura y que el Ministerio de Cultura nos conteste. Y contestándonos, nos está dando entidad. Nos está noticiando de que empezamos a hacer una fuerza que tiene su peso, digamos, ¿no? Así que ahora estamos bregando por conseguir una tarjeta alimentaria para todos los actores y todos los teatristas, digamos, ¿no? Y, y ver algún subsidio. Por lo menos para los que no tienen ninguna otra entrada que su trabajo teatral, ¿no? Claro. Clases, actuación, y también las salas que están totalmente desprotegidas. Si no fuera por el instituto que baja subsidios y qué sé yo, pero tampoco alcanza. Tampoco alcanza porque además con el protocolo para poder abrir, hay salas que no pueden abrir porque Sí, son chicas, de poca abrir con 10 capacidad. personas. Tienen que abrir con 10 personas y con 10 personas no podés sostener, Nada. iba a decir la luz, pero con el teatro lleno no podés sostener la luz prácticamente. Así que con 10 personas, imagínate, no le sirve a la sala, no le sirve a los actores, porque gastan más en viaje hasta la sala que lo que cobran por borderó. Entonces, es un protocolo engañoso, es un protocolo con el cual nos están diciendo, no está prohibido hacer teatro, pueden ir a trabajar, pero al mismo tiempo nos están condenando a que no podamos sostenernos con nuestro trabajo. Entonces, por Seguro. ese lugar estamos tratando de que nos correspondan desde el Estado como a otros trabajadores, no más que a otros, igual que a otros. Seguramente, seguramente. Sí, sí, yo comparto siempre los viernes que ustedes tienen ese conversatorio, también en la página, porque me parece importante, bueno, que se vaya conociendo también un poco más. Así Claro, y que, dice que los problemas de los teatristas son los mismos en todos lados, pero en las provincias más lejanas de la capital, que es el centralismo de siempre, los problemas se agravan más, porque tienen menos visibilidad todavía los exacto. teatristas. Y ahí se pueden inscribir ahí en UTIA cualquier trabajador, digamos, o del teatro, Sí, la idea es entra que en la todos página y se conformemos inscribe sitio. directamente. Sí, 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 sí. Y después, si nosotros tenemos Zoom los lunes a las 19 horas. Si entras al Zoom, entonces pues, estás ahí en la discusión de todas las cosas que vamos planificando para más adelante, y ya formás parte directamente. Aunque no entres todas las veces, pero ya estás integrado. Y tenemos un WhatsApp de UTIA, donde vamos subiendo ahí todas las decisiones y los procedimientos que vamos a tener hacia adelante. Bueno, perfecto. Supongamos que, bueno, esto dentro de poco tiempo se reabre un poco más, vamos a ser optimistas. ¿Tenés Ojalá. algún proyecto o algo para realizar cuando se abra en forma presencial? En realidad ya estamos ensayando en Fray Mocho una obra de Pocho Michel, de Ernesto Michel, que se llama Tango, Religión y Muerte. Son 3 personajes, 3 actores, yo soy uno de ellos, y empezamos a ensayar primero para no morirnos de cuarentena, y segundo porque en algún momento se tiene que abrir. Claro, Y lo vamos haciendo con tiempo, planificamos para junio, julio recién, eh, porque en realidad llegar a estar a punto y no tener la posibilidad de estrenar, después te empieza a trabajar en contra. Entonces, planificamos largo para dar tiempo a que la pandemia afloje un poco, esperemos, con las claro. vacunas y todo eso, y que se pueda reabrir. Y la idea también de hacer teatro en la calle, en las plazas, llevarlo al aire libre, todo lo que se pueda.
cuando el tiempo, ahora que viene el invierno, lo permita, por supuesto, ¿no? Claro, sí, 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 ese es otro tema. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, me encantó tener esta charla con vos. Ya te la voy a compartir cuando la suba a la página para que vos bueno, la mires y la compartas con los tuyos, con el Claro, que en grupo este de momento Teatro diga, Rastros. pucha, no dije tal cosa, pucha, no dije tal otra, Bueno, sí, pero porque siempre te quedan cosas en el tintero. siempre te quedan cosas, sí, es cierto. Pero bueno, ya en otra oportunidad estaremos charlando de nuevo, porque esto es así, vamos a aprovechar este medio para dialogar de esta manera, porque para mí sería imposible por ahí viajar para hacerte una entrevista directamente y bueno, por lo menos lo hacemos con este medio que nos permite la tecnología. Así que Sí, y que nos dio bastante aire a todos también, ¿no? Porque la verdad que si no hubiera sido terrible la cuarentena sin este medio, sin poder es comunicarnos. cierto, yo lo decía con muchos teatristas, digo, si esto nos hubiese tocado hace unos años atrás, hubiese sido terrible porque ni los teléfonos andaban, o sea que directamente quedábamos incomunicados totalmente. Bueno, Jorge, te mando un Sí, abrazo, sí, sí. suerte y nos Igualmente, encontramos en cualquier momento. en cualquier momento. Y síganme acompañando en Jorge De Vita acompañando Sí, sí, por supuesto. en Ya, YouTube. ahora termino esto y ya entro a ver qué tenés hecho para hoy. Un abrazo grande. Muchas Suerte. gracias. Muchas gracias. Abrazo. Gracias a vos.